Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta hermosa mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad, dándole siempre la prioridad a nuestro Señor, que siempre en su presencia, que siempre, queridos hermanos, nos muestre su fidelidad, nos muestre su paciencia, nos muestre, queridos hermanos, su lealtad a nuestra vida, porque si algo tenemos que hacer nosotros en este tiempo, queridos hermanos, es dirigirnos siempre nuestra vida a nuestro Señor. Pidamos siempre al Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Pidamos siempre al Espíritu Santo que nos muestre su paciencia, su fidelidad. Nos muestre el Espíritu Santo, queridos hermanos, que nuestra vida siempre andemos en esa verdad. Pidamos a nuestro Dios siempre que nos guarde de todo aquello, hermano, que pudiera desviarnos de la verdadera fe de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos de mucha mentira, tiempos de mucho engaño, donde la iglesia de Cristo tiene que estar muy pendiente de su vida espiritual, donde tiene que estar muy pendiente de su relación para con Dios. Siempre lo único que va a salvar nuestra vida es nuestra relación con el Señor. Nos va a librar de caer en el engaño, de caer en la mentira. Estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde un pueblo preparado no dirá que digamos que será tan fácil, sino que es importante tener al Espíritu de Dios en nuestra vida. La iglesia de Cristo, algo que el Espíritu Santo me mostraba en esta mañana, es que la iglesia de Cristo no debe de ser engañada con falsos testimonios. Tengamos mucho cuidado, porque en este tiempo presentarán falsos testimonios, presentarán falsos hombres como ejemplo para que la iglesia se fije. Cómo me sorprende a mí a veces la manera como gente predicadora que defienden que yo no me voy a dejar impresionar por el carácter de alguien, no me dejo de impresionar por los milagros que hacen, no me dejo de impresionar porque todas las cosas que hacen, sino que a ellos lo que le impresiona es el carácter de Cristo. Mucha gente no sabe lo que dice, no sabe lo que hace, porque cuando se presenta el momento de dar testimonio de la verdad, los hombres señalarán al creyente, al creyente hermano que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Qué tan importante nosotros señalar al que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tan importante es nosotros llenarnos y ser realmente de bendición para este tiempo? Si algo tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, queridos hermanos, es llenarnos del Espíritu Santo, porque es el único que nos mostrará la verdad, nos guiará toda verdad y nos enseñará la mentira, nos enseñará el engaño. Pero la misma Escritura dice en Hebreos, hermanos, que solamente practicando la verdad, practicando lo bueno, sabremos discernir entre lo bueno y lo malo. Mateo 24 dice, hermano, por eso estamos viviendo tiempos de grandes engaños hacia los escogidos de Dios, hermanos, por causa de falsos cristos, por causa de falsos profetas, dentro de un cristianismo que no le importa verificar si las cosas son de Dios o no son de Dios. Que no debemos de dejar llevarnos tan fácilmente engañar,
como dicen Tesalonicenses, que no debemos dejarnos engañar tan fácilmente, como que si las cartas y todas las cosas que pasaran vinieran de Dios. Lo dice el Espíritu Santo, que tengamos mucho cuidado. Pero el cristiano hoy ha llegado tanto su religiosidad, hermano, porque por no caer, por causa de muchos pastores, muchos apóstoles, líderes, hermanos, que han enseñado que no debe uno de juzgar, no debe uno de condenar, no debe uno de señalar, ni debemos de alegrarnos de la caída de otros. Ciertamente esa es una verdad. No debemos de alegrarnos si alguien muere, si alguien está herido, si alguien está lastimado, si alguien cae. No debemos nosotros de alegrarnos porque no es correcto. Pero en este camino hay dos tipos de gente: el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Aquel que es un cristiano genuino y otro que es un cristiano falso. En este camino, queridos hermanos, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Unos para bien, otros para mal. Mateo 24, versículo 23 dice: entonces si alguno de os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está. Sabemos que literalmente no está el Cristo, pero no se refiere al Cristo que subió y que descenderá. Se refiere, queridos hermanos, a los cristianos, aquellos que representan a Cristo, aquellos que dicen que Cristo está en su vida, aquellos que dicen que son enviados de parte de Dios. Tú eres un enviado de parte de Dios. Tú eres alguien que Dios usa. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales, prodigios. Su propósito es engañar. Su propósito es, queridos hermanos, hacer grandes señales, hermano, pero su lenguaje, querido hermano, dará mucho que desear. Por eso es importante entender que no todo lo que veamos es de Dios, que no todo lo que escuchemos es de Dios. El pueblo de Dios va a ser engañado, van a tratar de engañar en este tiempo con un falso cristianismo, con un falso lenguaje, con un falso testimonio. Por eso nosotros, hermano, el testimonio es poderoso en la vida de un hijo de Dios. El testimonio es poderoso en nuestra vida. El comportarnos como Dios manda es poderoso. Aunque no te vean, tú estás ejerciendo un poder que nuestra lucha es, hermano, contra un mundo espiritual. Aunque no te vean, queridos hermanos, estás ejerciendo un poder de protección. Un poder de protección dentro, hermano, dentro de las cosas de Dios. Pero hay quienes no entienden que ser hijo de Dios, Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado un poder, hermano, a través del testimonio. Por eso la Escritura dice que mi Señor Jesús era poderoso en palabras y en obras. El poder de un cristiano consiste en el testimonio. La Escritura misma dice, hermano, que mi Señor Jesús vino a dar testimonio. Por eso el ministerio más grande. No necesita uno tener cargos para dar un buen testimonio. No necesita uno, hermano, porque el testimonio es lo que realmente evidencia si alguien, hermano, es hijo de Dios o no. El testimonio, queridos hermanos, es alguien que realmente es lo que tiene poder y relevancia delante de Dios.
Por eso mi Señor Jesús dice que, hermano, que también el Padre que me envió dice, ha dado testimonio de mí. Las Escrituras dice, son ellas las que dan testimonio de mí, son las que hablan de Él. Él es el que vino a dar testimonio de lo que realmente era. Nosotros tenemos que dar realmente, hermano, testimonio de lo que realmente era, de lo que realmente somos. Él vino a dar ese testimonio de lo que realmente representaba Él delante del Padre. Pero en este tiempo, tengamos mucho cuidado con aquellos que presentan a hombres, hermano, diciendo que son los mártires, que son los verdaderos hijos de Dios y que tengamos que tener como ejemplo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, de no presentar a cualquier hermano que realmente dé el ejemplo. Por eso dice, hermano, ahora hoy que tengamos mucho cuidado, porque dice que se levantarán estos falsos cristianos, se levantarán, dice que esta palabra levantarán, hermano, significa que harán acopio, estos no lo levantará el Señor, sino que dice que ellos se levantarán, dice que es figura de la oscuridad, figura de la ruina, figura de la perdición, figura, queridos hermanos, de que apartarte, gente que te apartará, gente que te alejará de Dios, gente que buscará a la gente que tiene un concepto destruido en su vida, una vida espiritual completamente caída. Por eso el cristianismo se sostiene en el Espíritu Santo. El cristiano se sostiene en el Espíritu Santo. Un cristiano sin el Espíritu Santo es incapaz de hacer lo correcto, es incapaz de hacer lo que Dios manda, es incapaz, queridos hermanos, de dar un testimonio. Hay gente que piensa que Dios, hermano, dice que no sirvamos nosotros al ojo, no hagamos las cosas donde todo el mundo nos ve y aparentar que estamos cumpliendo. El verdadero ojo que nos ve no son los hombres, el verdadero ojo que nos ve es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Él nos mira si en realidad estemos donde nadie nos ve. Realmente, hermano, Él es quien nos mira. El testimonio no es para los hombres, el testimonio es para Dios. Y todo aquel que da testimonio a Dios, hermano, pues lógicamente se va a ver reflejado. Se va a ver reflejado en, hermano, en la vida de los hombres. Eso es evidente que se va a ver reflejado en cada uno de los demás. Pero es importante entender que nuestra vida, queridos hermanos, siempre es llenarnos del bendito y precioso Espíritu Santo. Pero si alguno dice, mirad, está el Cristo, allá no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos, hermanos, que tienen una vida completamente arruinada. Una vida que, hermano, que no da un ejemplo. Cuidado de ver el ejemplo, de seguir los testimonios de alguien que tiene una vida arruinada. Por eso mismo Mateo 24, versículo 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, vendrán como enviados de Jesucristo. Presentarán a mucha gente como enviado de Jesucristo. Tengan mucho cuidado, hermano, de creer que los ejemplos que dan testimonio en el internet o las redes sociales realmente son levantados por el Señor. Por eso es tiempo de engaño de los escogidos. La iglesia de Cristo no debe de ser engañada con falsos testimonios. Por eso tiempos de engaños. Tiempos de engaños porque estos falsos ejemplos de hombres
que dirán que son de Cristo, dirán que son cristianos. Yo creo que antes de reconocer a alguien, hay que mirar el testimonio. Y dice que se levantarán falsos enviados, falsos cristos, falsos cristianos, se levantarán. O sea, dice que en la palabra se levantarán, dice, significa una vida en ruinas. Una vida en ruinas. Una vida, queridos hermanos, dice, una vida en ruinas, se levantarán del sueño, de la oscuridad, hacer acopio de facultad de uno. Dice que siempre estarán hablando siempre de ellos mismos. No podrán hablar de Jesús. No podrán hablar de Jesús, sino hablarán de ellos mismos bajo sus propios propósitos. Y por eso el creyente sin Espíritu Santo siempre está hablando de Él, lo que le conviene. Siempre está hablando de su persona, de lo que, hermano, dice que es hacerse parecer. Se levantarán, dice que hacerse parecer, se harán cierta notar. Un creyente sin Espíritu Santo, queridos hermanos, aquel que siempre busca darse a notar. Busca ser visto delante de los hombres, no saber que, hermano, que Dios, cuando nosotros tenemos Espíritu Santo, son los ojos de Dios en nuestra vida. Desde dentro está mirando Dios. Por eso Dios no mira, dice, no mira lo externo del hombre, sino mira el interior. O sea que Dios mira desde adentro, mira al hombre. Y lo mira cuando el Espíritu Santo está en su vida. El diablo ve por fuera. El diablo ve externamente. Pero Dios mira desde dentro del corazón. Porque el Señor se lo dijo a Satanás. Le dijo a Satanás, ¿por qué tú miras como miran los hombres? Porque a ti te importan más las cosas personales. Porque a ti te importan más las cosas que a ti te interesan, las cosas que a ti te importan, más que las cosas de Dios. Un hombre sin el Espíritu Santo, lo que más le interesa es su vida. Siempre vela por su vida, se preocupa siempre por su vida. Piensa que no lo miran. Porque hay creyentes que miran como Satanás. Miran solamente en las cosas personales y no pueden ver que su vida espiritual está en ruina. No pueden ver que su vida espiritual, hermano, dice que está trayendo gente hacia él. No puede mirar su condición. Por eso una de las cosas que tenemos que pedirle al bendito Espíritu Santo es que nos haga mirar cómo somos nosotros realmente delante de Dios. Hay gente que cree que hace lo correcto, pero porque no tiene el Espíritu Santo. Por eso mucha creyente está engañado en su propia religiosidad, en su propio concepto de sí mismo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, hermano, nos hace ver nuestra realidad. Por eso es importante entender que dice hermano, que dice la Escritura, hermano, que hay quienes, por decir, este espíritu de Satanás, o este espíritu en el tiempo final será una de grandes luchas, porque fíjese que dice la Escritura, que este falso profeta dice que son mucha gente, queridos hermanos, a quien el diablo va a usar. A quien el diablo va a usar, queridos hermanos, para llevar un falso evangelio, para llevar una falsa, hermano, un falso hijo de Dios. Tengamos que tener mucho cuidado con aquellos que predican, hermano, o con aquellos que no dan un buen testimonio. Por eso en el libro de Apocalipsis 13, versículo 11, dice: después vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a las de un cordero,
pero hablaba como dragón. La apariencia en este tiempo, la apariencia y el falso testimonio en este tiempo, hermano, va a ser de engaño para mucho pueblo de Dios. Y esto lo harán, cuidado con los pastores, hermanos, que estén presentando a un líder político como ejemplo. Cuidado de aquellos pastores, hermanos, que estén presentando a un político como ejemplo cristiano, a un creyente, hermano, que no tiene ni llamado de Dios, y presentarlo como ejemplo del cristianismo. Es lamentable. Es lamentable. Esta semana veía que muchas iglesias en Estados Unidos sus pastores hablaban a su iglesia de que el ejemplo, la iglesia de Cristo, hermano, no fue llamada a ser política. Ni el ejemplo del buen testimonio va a ser de la política. Ni tampoco van a ser aquellos pastores, como le llamaban a aquel pastor de la calle, ¿verdad, hermano? Aquel teólogo de la calle, ¿verdad? Todo el mundo lo consideraba que una eminencia. Andaba en las drogas, no lo estoy juzgando. Andaba, queridos hermanos, perdido, había abandonado a su familia, andaba en la calle. Andaba, queridos hermanos, fuera de sí, con terribles enseñanzas. Pero ya lo consideraban, hermanos, lo consideran, queridos hermanos, un siervo de Dios, queridos hermanos, que predicaba la verdad. Pero la misma escritura dice, hermano, que por sus frutos los conoceréis. La iglesia debe de aprender, el cristiano debe de aprender, que todo cristiano debe de dirigirse por sus frutos, no por ser cristiano. El engaño más grande, queridos hermanos, para este tiempo es que hay gente que se disfrazará de cordero, hermano, pero su vida, dice que hablará como dragón. Dice la palabra dragón significa como serpiente. Y esta serpiente significa mirar. Esta palabra viene de la palabra dercomai, viene de la palabra mirar. O sea que mucha gente, mucho cristiano estará fascinado con solo mirar, hermano. No. No se vaya con ese ejemplo de que el cristianismo es de mirar, de que el cristianismo es de creer por los ojos. Tengan cuidado porque los ojos engañan. Fabuloso, fascinante. O sea, hermano, que hoy se puede ser cristiano y impresiona a cualquiera. Cualquiera puede ser, hija de Dios, hijo de Dios, impresionante, hermano. No impresiona. Lo que impresiona es el testimonio. Por eso procure no seguir e impresionarse por alguien que se dice que es cristiano, que es un gran líder, hermano, y en realidad no da el testimonio, porque habla como dragón. O sea que el dragón solo habla, dice, solo mira. No oigas. Una de las cosas que va a hacer este dragón, hermano, es que la gente no oiga. Por eso dice que también significa fascinación. Por eso el Señor dijo en el libro de Gálatas 3, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Que habéis empezado en el espíritu y haber terminado en la carne. ¿Quién os fascinó? O sea, se dejaron llevar se dejaron llevar, queridos hermanos, por un líder, por un testimonio, hermanos, que los llevó a la carne. Procura, hermano, que haya gente, hermano, que no te lleve a la carne. No te comportes con aquellos que no dan testimonio.
No te comportes con aquellos hermanos que no veas que el Espíritu Santo está en su vida. Que se atrevan a dar testimonio, que se atrevan a decir así se hacen las cosas, así debemos de comportarnos, así debemos de ser. Porque hay gente que es cristiana, pero su lenguaje es como dragón. Hace que, dice Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotras, aquellos cuyos ojos ya Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿O por el oír? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar ya en la carne. Ahora van a terminar en la carne. Ustedes siguen ahora un líder, un cristiano, ya sea mujer, sea hombre, hermano, que no tiene el Espíritu Santo. Ahora sí se vale hacer eso ahora, presentar a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Se vale engañar ahora a la gente de poner ejemplos, hermanos, de que no dan testimonio. Por eso dice que, o por el oír de la fe. O por el oír de la fe. La palabra dagón significa un mensaje por ver, y no por el oír. Nunca escuchamos un mensaje de salvación. Nunca escuchamos un mensaje de arrepentimiento. Nunca escuchamos un mensaje, hermano, que vaya de que ellos den testimonio de ser enviados por el Cristo. Que sean ministros enviados por el Cristo. Nunca lo escuchamos. Ahora, que hayan pastores que estén poniendo de ejemplo a líderes políticos, a gente, hermano, que está muriendo, sin que realmente tuvieron llamado, fueran enviados por parte de Dios, eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque estos llamarán a la ruina. O cristianos, hermanos, o cristianos mismos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, queridos hermanos, que no tengan una comunión con el Espíritu, no tengan una relación con el Espíritu Santo. Hay piensan de creyentes, hermanos, que no es importante llenarnos del Espíritu Santo. Hay quienes piensan que, hermano, que Dios no nos mira. Cuando estamos solos, hermanos, cuando más nos miran. Cuando creemos que nadie nos mira, las personas, de quien tenemos que cuidarnos es de Dios, no del hombre. Hoy no podemos decir que cualquiera que se levante en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Tengamos cuidado con este tipo de engaños. Porque dice que el engaño de los escogidos, hermanos, serán falsos, gente que no den testimonio. Se levantarán falsos enviados de Jesucristo, ellos dicen que se levantarán solos, sin que veamos que vienen de una iglesia. ¿Por qué no dice son cristianos, pero no dicen que vienen de una iglesia? ¿Dónde está su pastor? O sea que hoy se vale hacer eso sin que tengan pastor. Si cualquiera que se levante en el nombre de Cristo es un siervo de Dios, es un enviado de Dios, sin que tenga un pastor que lo cubra, sin que tenga una iglesia donde lo cubra, sin que esté bajo autoridad. Usted, antes de ver un predicador, tiene que ver si está bajo autoridad, si está establecido en una iglesia, si se sujeta. ¿Cómo van a poner de ejemplo, hermano, que no saben ni de dónde se congregan?
o que tengan un llamado pastoral, o que sean parte de los 5 ministerios. Tengamos mucho cuidado cuando la iglesia de Cristo se les presenta a un hombre o una mujer como ejemplo a seguir sin que tenga el Espíritu Santo, sin que dé testimonio de cómo debe de ser un comportamiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios. O sea que el simple hecho de que presentarse como cristiano, ya hay que seguirlo, ya hay que ser el ejemplo. No, hermano, para este tiempo dice la Escritura, hermano, que una de las cosas que van a presentarse para este tiempo son cristianos que se levantarán solos, y mucho pastor o apóstol lo presentarán como ejemplo. Eso es parte de un engaño. Se presentará como cordero, hermano, pero hablará como dragón. O sea que os fascinará un fascinador, alguien que solo hace que el hombre mire, no que oiga. No que oiga. Nosotros debemos de oír el mensaje de salvación. Si un creyente, un líder cualquiera que sea, no trae un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de santidad, un mensaje, queridos hermanos, de temor, de obediencia a Dios, a las Escrituras, no es de Dios. No cualquiera que se diga que viene de parte de Dios es parte del Señor. No cualquiera. No se puede decir que cualquier persona que se diga cristiano, hermano, es un siervo de Dios. Tengamos cuidado con este tipo de engaño que va a ser para este tiempo, tanto dentro y fuera de la iglesia. Nosotros como pueblo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, tiene que haber un testimonio de que en ello está el Espíritu Santo. O sea que nosotros debemos de ser ejemplo para la iglesia. Nosotros debemos de ser ejemplos para los demás hombres. O las mujeres deben de ser ejemplo para las mujeres. Los jóvenes deben de ser ejemplo para otros jóvenes. Deben de ser ejemplo de testimonio, de entrega, de devoción, de obediencia, de temor a Dios. Hay gente que es cristiana, pero habla como dragón, hermano. Que solo quieren que los miren a ellos, pero no quieren que los oigan. Solamente mírenme que soy cristiano, pero de su boca no sale nada agradable. De su boca no sale nada edificante. De su boca no sale obediencia. De su boca no sale temor. De su boca no sabe, hay que hacer así las cosas de un ordenamiento. No sale eso de su boca. Cualquiera puede ser cristiano, pero no cualquiera está lleno del Espíritu Santo. La iglesia va a ser engañada para este tiempo con falsos testimonios. La iglesia de Cristo no debe de ser engañada, ni con poner el ejemplo, hermano, de seguir a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Por eso en el libro de Hechos 20, versículo 28 dice: mirad por vosotros y todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, lo cual le engañó por su propia sangre. Ganó por su propia sangre. Pero yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día nos he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Bendiciones, Enrique. Saludos, Dios te bendiga. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a la familia. Pero dice, hermano, que se levantarán falsos cristianos que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Estos falsos profetas, falsos cristianos, falsas hermanas, falsos hermanos, falsos jóvenes, arrastrarán a mucho falso apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque ahí los 5 ministerios también son falsos. Hay falsos, hay verdaderos, pero hay falsos. Pero
Los verdaderos no estarán en una tarima, hermano, no estarán en la política. Los verdaderos estarán edificando, hermano, preparando a la iglesia para su arrebatamiento. Por eso dice que se levantarán y arrastrarán. Y lo más interesante que esta palabra arrastrar, claro que sí. Que tenga pensamiento de bendición. Padre del cielo, te pedimos sobre la vida del esposo de tu hija Aguilar. Pedimos, Padre, que intervengas en la vida del esposo de esta mujer. Señor, tú conoces el corazón de ella, conoces el corazón de él. Te pido, Dios mío, que establezcas el orden, establezcas, Padre bendito, tus promesas en la vida de tu hija Aguilar. Te pedimos que toques el corazón de tu hijo, hermano, pero que pongan en orden su vida. Hermana, yo creo que debe, como dice segunda de Pedro 3, gánese a su esposo, no por la palabra, sino por el testimonio. Dice, gánese a su esposo, dice, por la conducta. Dice que el esposo será ganado por la conducta de su esposa. Gánese a su esposo por la conducta y no por la palabra. Simplemente dé testimonio que lo que Dios está haciendo en su vida, hermano, es para ganarse a su esposo. Así todos nosotros, gánese a su esposo acercándose cada vez más a él. Que Dios les dé la sabiduría. Padre del cielo, verá, hermano, dice aquí, por eso estamos hablando de ese testimonio. A veces nos portamos como cristianos falsos. Nos portamos en veces, hermanos, en el matrimonio como falsos. En lugar de agradar, vivimos desagradando. En lugar de acercarnos más, vivimos, hermano, haciendo indiferente al esposo, a la esposa. Eso es algo que entra uno en algo, nos comportamos en veces como falsos hermanos. Falsos hermanos, aquel que, hermano, que llega a una iglesia y en lugar de, hermano, de agradar, de unirse, hermano, y atraer a otros a Cristo, hermano, de ayudar a otros, vivimos juzgando, condenando y señalando la vida de los demás. Eso es falsedad, eso es falso. Ese tipo de obras, ese tipo de frutos es falso. Por eso dice que se levantarán de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas, como lo hacía el dragón. Solo mírenme a mí, solo mírenme a mí. En veces queremos la atención solamente para nosotros. Queremos que ser atendidos, queremos ser admirados, queremos ser... Pero usted también, hermano, usted también, hermana, ¿usted no sabe que la otra persona también necesita atención? Queremos en veces toda la atención, pero no queremos oír, ¿verdad? Por eso dice que arrastrar significa hacia otras creencias. Dice que esta palabra arrastrar significa desenvainar una espada. Significa retirar a una persona de forma contenciosa. Ahora vamos a luchar. Ahora dice, hermano, que se levantarán esos falsos libertadores, esos falsos cristianos, que lucharán por la democracia, que lucharán por los valores cristianos, que lucharán por los valores de las familias cristianas, que lucharán por que se establezca la paz, que se establezca el orden. Eso es una mentira. Con lanza. No, hermana, si usted hace lo correcto, ninguna hechicería, ninguna brujería tiene poder sobre los hijos de Dios cuando hacemos lo correcto. Así que preocúpese, métase con el Señor, métase con el Espíritu de Dios, haga lo correcto y ninguna hechicería, ningún poder diabólico tiene contra el Espíritu Santo, tiene contra la verdad. Ninguno. Así que haga lo correcto, que no tendrá ningún poder. Por eso nuestra lucha espiritual, hermano, no es contra hombres. Nuestra lucha espiritual, hermano,
Es contra aquellos hermanos que se levanten contra la obra de Cristo, pero Cristo está con nosotros, el Señor está con nosotros, no prevalecerá las tinieblas contra la luz. Así que tenga esa seguridad, hermano, no se preocupe, usted haga lo correcto. El testimonio es importante, el testimonio es poderoso. Dice que Jesús era poderoso en palabra y en obras. Pero una de las cosas que dice Pablo, que para este tiempo se presentarán hombres que no tienen el Espíritu Santo en su vida. ¿Es poderoso el testimonio? Sí. ¿Es poderoso el Espíritu Santo en nuestra vida? Sí, es poderoso. Sin el Espíritu Santo no podemos dar testimonio. Todo escogido por el Espíritu Santo, hermano, en su vida, tiene el poder de hablar la verdad. Tiene palabras poderosas para salvar almas. Hay gente que piensa que no es poderoso dar un buen testimonio. Un buen testimonio, hermano, hace que el hombre tenga poder para salvar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a quien sea. Por eso en 1 Corintios 1, versículo 21. Ya pues que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicación, hermano, lo que representa en el nombre del Señor Jesucristo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer llena del Espíritu Santo, se dedica a salvar a su esposo, a su esposa, a su familia. Y aparte después lo es invitado a llevar el mensaje de salvación. Por eso la Escritura dice, serás salvo tú y tu casa. Y toda tu casa. ¿Para qué nos llena el Espíritu Santo, hermano? Para dar testimonio en casa. Para no tener una imagen de cordero y hablar como dragón. Palabras que no edifican. Palabras, hermanos, que no atraen. Porque el dragón dice que es aquel que hace mirar, solo mírenme a mí. Solo trátenme bien a mí. Solo yo. Pero con su boca, hermano, dice que no podían hablar, hablaban como dragón. Queridos hermanos, un dragón, hermano, que se les fascina, dice que, hablan engaño. Nosotros mismos se levantarán, dice. Mientras el dragón dice, mírame a mí, los hombres llenos del Espíritu Santo dicen, óiganme a mí, óiganme a mí. Mientras los hombres sin el Espíritu Santo dicen, mírenme a mí, pero los hombres llenos del Espíritu Santo dicen, óiganme, óiganme a mí, óiganme a mí. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio, hermano. No podemos nosotros en el tiempo final, mucha gente se llamará cristiano, pero sin dar testimonio. Y a muchos apóstoles o mucha gente de la iglesia presentará líderes que no tienen nada que ver con la iglesia, los presentarán como ejemplo. Cristo los dijo, tengan mucho cuidado porque se levantarán para arrastrar así. Dice que harán que estos desenvainen su espada. Desenvainen su espada, que se vuelvan contenciosos, que se vuelvan defensores de la humanidad, pero no defienden a su esposo, no defienden a su esposa, no defienden a los hijos por causa de la fe, no agarran la espada para defender a su familia, no agarran la espada para salvar a su familia, no agarran la espada por pelear con su familia, por pelear, hermano, por la familia. Hay gente que no pelea por la familia, hay gente que se pelea con la familia. No, ese es el engaño. Hay cristianos que hablan como dragón.
Tienen apariencia de cordero, pero hablan como dragón. Hermano, nos presentarán líderes mundiales y dirán: oh, eso es un ejemplo, son mártires, son verdaderos evangelistas, son verdaderos siervos de Dios. Y cuando uno investiga la historia de en qué iglesia pertenecen, hermano, en realidad, ¿sí sabían que estos hermanos que murió, hermano, él quería que las iglesias o los cristianos practicaran el Shabbat? El Shabbat. Eran pseudo judíos. ¿Cuántos están a favor del Shabbat o de los judaizantes? Primero predican que eso no es de Dios, que los que practican no son de Dios, son judaizantes. Y ahora, hermano, no importa si predica el Shabbat, no importa si son racistas, no importa si no cuenten, no juzguen. Son siervos de Dios, son líderes de Dios, así van a surgir mucha gente, hermano, para este tiempo, y le llamarán siervos de Dios. Pero la Escritura nos enseña que la gente a quien Dios va a poner, a quien Dios va a hablar para salvación, tienen que tener gente, hombres llenos, mujeres llenas del Espíritu Santo. En este tiempo, muchos líderes son mormones, son adventistas, son judaizantes, que todo lo que están dando la batalla son los judaizantes. Quieren defender a Israel. Bendito el pueblo de Israel. No tenemos nada con Israel, son nuestros hermanos. Hay gente que va a querer defender a Israel, pero para que las iglesias de Cristo adopten el Shabbat, se vuelvan judaizantes. Por esta razón muchos están defendiendo a Israel, hermano, no como pueblo, sino que una tradición para que se vuelvan a la Torah. Tengamos mucho cuidado con los líderes ante el mundo que quieren judaizar a la iglesia de Cristo. No importa si un judaizante, no importa si quieren volver a las iglesias a la Torá, no importa, queridos hermanos, si es un masón, no importa, queridos hermanos, si es un mormón, no importa si es un adventista, no importa de qué religión sea. Los van a poner como ejemplo. Porque estos dicen que quieren que dejen la espada. Por eso dice que esta palabra hermano, esta palabra arrastrar significa desenvainar la espada. En Efesios 6, 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tomar el yelmo de la vacila y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, sea que lo que están los ejemplos, se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. O sea que la palabra sin el Espíritu Santo, hermano, la palabra sin el Espíritu Santo es mentira, es engaño, como lo es la fe sin obras. Un cristiano sin testimonio no es verdadero. Un cristiano sin el Espíritu Santo no es verdadero. No es verdadero. Es cristiano pero habla como dragón. Es cristiano pero habla como lobo. Que lo único que quieren es arrastrar, decir, es que desenvainen, dice desenvainar la espada, significa retirar a una persona en forma contenciosa. Siempre están pelee. Siempre están diciendo, hermano, palabras que ofenden a la otra persona, palabras que dañan a la otra persona. ¿Dónde está el testimonio, queridos hermanos? Somos cristianos, pero sin Espíritu Santo. Lo que necesitamos es que Dios hable, Jesús hable a través de nuestra boca. Damos testimonios que Él habla en nuestra boca. Damos testimonio que lo que hacemos es por obra del Señor.
no se puede ser cristiano. El engaño, hermano, el engaño para este tiempo es que habrá mucha oveja. Bueno, mucho lobo disfrazado de oveja. Mucho lo que está diciendo aquí, hermano, que estos lobos rapaces, estos dragones, estos falsos cristianos que no dan testimonio, dice que es retirar a una persona de forma contenciosa. Lo que está diciendo, queridos hermanos, es que el cristiano harán que mucho cristiano con falso testimonio harán que la gente se aleje de Dios, se aleje de la palabra, se aleje del Espíritu Santo. Un mal ejemplo. Sin que una persona tenga el Espíritu Santo, dirán que le van a dar el ejemplo a las personas que ya no es importante la verdad, que ya no es importante la obediencia, que ya no es importante llenarse del Espíritu Santo, que ya no es importante, hermano, ser obediente a la palabra. Solo basta con ser cristiano. Solo basta con ser cristiano. Ya no importa el testimonio, ya no importa la santidad, ya no importa la obediencia, ya no importa, hermano, los frutos del Espíritu Santo, ya no importa llenarnos. Oro, solo basta con ser cristiano. No importa de qué iglesia vengas, no importa qué doctrina tengas, engañarán a los escogidos de Dios. Por eso nosotros no debemos de engañar. Si somos genuinos cristianos, que somos genuinos hijos de Dios, el mal ejemplo, hermano, evidencia una falta de llenura del Espíritu Santo. Un falso testimonio evidencia una falta del Espíritu Santo. ¿Usted cree que aquí entre nos es un ejemplo? Se está esforzando a ser un ejemplo. No de mirar que donde la gente lo mire, sino donde la gente lo oiga. Donde la gente lo oiga. El dragón le gusta que lo miren, pero el Espíritu Santo le gusta que lo oigan. Gente que se presentarán como cristianos, pero no dará el ejemplo, no dará el testimonio. Y muchos presentarán a muchos líderes mundiales, a muchos, y los presentarán como ejemplo, aunque no estén llenos del Espíritu Santo. Esteban, Pedro, Pablo, mi Señor Jesús, Bernabé, todos ellos fueron perseguidos. Todos ellos enfrentaron toda situación, pero la misma Escritura dice que todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Porque Pedro, Juan, Bernabé, Pablo, Jesús, los profetas y todos aquellos que predicaron el Evangelio son dignos de tomar el ejemplo, como dice Pablo, sean imitadores de mí. ¿Por qué tenemos que tomar el ejemplo de ellos? Porque todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. A ellos no se levantaron, a ellos Dios los levantó para dar testimonio. Para dar testimonio no por vista, sino por la palabra de la verdad, por la palabra del temor, por la palabra de obediencia, por la palabra que enseñaba sobre la salvación. Enseñaba, queridos hermanos, la importancia de dar testimonio donde nadie te ve. Porque donde nadie nos ve, nos mira Dios, pero donde todo nos mira, solo hay que hablar. Solo hay que hablar. Para este tiempo, mucho cristiano va a ser engañado, porque solo basta ser cristiano y no importa el testimonio. Por eso, demos el ejemplo. ¿Estás esperando, hermano, de que vengan a ti?
¿Por qué no te oyen hablar cómo es, cómo debe de ser lo correcto? Gente sin Espíritu Santo, gente que no da testimonio. Solo son cristianos. Pero en veces se habla como dragón, se habla como un lobo. Un lobo. No hay el testimonio porque no podamos, sino porque no estamos dispuestos a dar el ejemplo. No estamos dispuestos a dar testimonio. Pero cuando un creyente está lleno del bendito Espíritu Santo, su vida da testimonio. Su vida se presenta como ejemplo. Se presenta para poder ayudar a otros a ser salvos. Ayuda a sus hijos, ayuda a su esposo, ayuda a su esposa, ayuda a sus hijos, ayuda a cualquier ayuda. Por eso es el tiempo, hermano, de practicar la verdad. Es el tiempo de desechar la mentira. Es el tiempo de dejar de mirar a los demás. Porque Dios quiere, hermano, que te vuelvas un salvador de tu familia. Que te vuelvas salvador, que realmente des testimonio en casa. Porque ahí es donde Dios nos mira. En la iglesia no nos mira Dios, nos mira el pueblo. Y el pueblo ya no nos mira, sino lo que quiere es oírnos hablar. Pero donde Dios nos mira es en los secretos, es en la casa, es en lo íntimo, donde crees que nadie te ve. Así que volvamos a la obediencia, hablemos lo correcto, hagamos lo correcto, andemos a la verdad. Un cristiano sin el Espíritu Santo no da testimonio, solo quiere que lo miren a él. Solo quiere llamar la atención. Solo quiere ser admirado. Solo quiere sus decisiones. Habla como dragón. Que Dios te bendiga en esta mañana. A todos los que estuvieron en esta mañana, que Dios nos dé la sabiduría. Hermano, tenemos que buscar la salvación. Dejemos de admirar a las personas que no dan testimonio. Ponte tú como ejemplo, porque Dios lo que quiere en este tiempo es que nosotros nos presentemos como ejemplo. En veces vivimos pidiéndole a los demás que nos den el ejemplo, cuando somos nosotros que debemos de darlo. Que Dios te dé la sabiduría. Gana a tu esposo, gana a tu esposa, gana a tus hijos, dando un buen testimonio de obediencia, de trato. Habla bien conforme a la bendita palabra, porque es tiempo de que sean admirados no por lo que uno hace, sino por lo que uno dice, conforme a la bendita y preciosa palabra de Dios. Hablar de obediencia, hablar de temor, hablar de lealtad, de fidelidad, es lo que Dios anhela de nuestra vida. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Mañana te esperamos en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Todos los días predicamos una palabra de vida. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga. Ve y da testimonio. Solo por medio del Espíritu Santo se puede dar testimonio que somos de la verdad. Llénate del Señor. Gana almas para Cristo. Y no dejes que las personas se alejen por falta de espíritu, por falta de la preciosa palabra de Dios. Muchas gracias. Ayúdenos a compartir si esta mañana, hermanos, si fue de bendición esta palabra para tu vida. Dale like a la página. Arrepiéntete. Reconcíliate con el Señor. Vuelve a casa. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Es tiempo de corregir las fallas. Es tiempo de corregir todo ese desorden. Es tiempo de volvernos al camino de Dios y hablemos de lo que es correcto y hagámoslo. Porque Dios es bueno y grande en misericordia para perdonar todo bendito, todo pecado. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.